¿Qué tal amigos? Mi nombre es Walter de la Torre. Bienvenidos a su canal Culturiza TP. Después de varios días de protesta, por fin el abogado del condado de Hennepin, Freeman, quien está a cargo del caso de George Floyd, decidió detener e imputar con 2 cargos al ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin. En este video vamos a explicar en qué consisten estos 2 cargos, para ver más o menos cómo va a ir la investigación. El problema es que estos 2 delitos por los cuales se va a investigar a Derek Chauvin están en inglés. El primer delito es Murder in Third Degree, asesinato en tercer grado. El segundo delito es Manslaughter in Second Degree, homicidio involuntario o homicidio en segundo grado. ¿Qué significa esto? Y esto es importante porque si uno revisa las noticias que, por ejemplo, dio el día de hoy la BBC sobre el caso, dice: muerte de George Floyd. Detienen y acusan de homicidio a Derek Chauvin. No solo lo están acusando de homicidio, también lo están acusando de asesinato. Esa es la finalidad de este video. Explicar cuáles son los delitos por los cuales se le va a investigar. A ver, Estados Unidos, como su nombre lo indica, son varios estados unidos bajo una organización federal. Estados Unidos es un país que tiene un esquema federal, federativo, como Brasil, como Argentina. Esto implica que cada estado tiene su propia ley, tiene sus propios delitos, tiene sus propias penas. En algunos estados hay pena de muerte, en otros estados no. Esto ocurrió en Minneapolis, estado Minnesota. Entonces tenemos que ir a la ley de Minnesota. En la ley de Minnesota se distingue el asesinato y el homicidio. Por lo tanto, no es lo mismo. El asesinato tiene 3 grados. Murder. Asesinato en primer grado. El asesinato en primer grado es cuando una persona mata a otra, pero de manera predeterminada, calculada, planeada. Por lo tanto, es más grave. La pena en estos casos es, como en Minnesota no hay pena de muerte, la pena es cadena perpetua. Matar a alguien de manera calculada, con un previo plan. Eso es gravísimo. También en estos casos, es decir, se considera asesinato de primer grado cuando tú, después de una violación sexual, matas a la víctima, cuando matas a un testigo que está a punto de dar su testimonio en un proceso, en un juicio, cuando matas a un policía. Esos son asesinatos de primer grado. Los asesinatos de segundo grado, murder in second degree, es cuando no hay predeterminación. Es decir, no hay un previo plan, pero sí hay intención. Lo que pasa es que tú decides matar a la otra persona en ese instante. Es una decisión rápida, que probablemente te vas a arrepentir el resto de tu vida, improvisada, rauda, en ese momento. Esto se da, por ejemplo, en los tiroteos. Cuando hay tiroteos y tú disparas a alguien encima y matas, la decisión fue en el momento. Por lo tanto, la pena es menor. Igual, bueno, es altísima. No mayor de 40 años. No mayor de 40 años por un asesinato en segundo grado. Asesinato en tercer grado. Murder in third degree. Este es el delito por el cual van a investigar a Derek Chauvin, este policía. En el asesinato de tercer grado no hay predeterminación, como el de primer grado. No hay intención, como en el de segundo grado. Pero lo que hay es lo siguiente. Hay una conducta por parte de la persona tan peligrosa que muestra un desprecio por la vida humana. Muestra un desprecio por la vida. Su conducta, la conducta que ejerce sobre la víctima es tan peligrosa que simplemente evidencia que no le interesa la vida de la persona. En estos casos la pena es no mayor de 25 años. Para entenderlo, es como en Latinoamérica conocemos el dolo eventual. El dolo eventual es cuando tú no tienes la intención de matar a alguien, pero cuando estás ejecutando determinados actos, en tu mente viene: oye, es muy probable que yo lo mate, ¿no? Voy a seguir. Me da igual. Muestra un desprecio por la vida humana. Esto también se da de manera indirecta. Por ejemplo, en Estados Unidos se da mucho, se procesan las personas por un asesinato en tercer grado cuando los vendedores de droga venden droga que saben que está mal, saben que puede provocar la muerte. Tu conducta es peligrosa, pero de manera indirecta. Pero tú, al seguir vendiendo la droga, sabiendo que probablemente las personas se pueden morir, evidencias un desprecio por la vida. Por lo tanto, se te castiga con una pena no mayor de 25 años. Salimos del asesinato y nos vamos al homicidio. El homicidio, que se denomina
manslaughter. En general, esta traducción es homicidio involuntario, o lo que conocemos en Latinoamérica como homicidio culposo o negligente. Pero en Minnesota y en varios estados de Estados Unidos, manslaughter, que sería el homicidio, puede ser voluntario o involuntario. El homicidio voluntario o el homicidio en primer grado es los famosos crímenes pasionales. Cuando tú, producto de un estado de alteración de la conciencia, donde te gana más tus emociones, decides matar a la persona. Pero es un momento, es un lapsus. Esto es típico, por ejemplo, cuando entras a tu casa, sabiendo que tú, por ejemplo, manejas armas, entras a tu casa y ves a tu esposa con tu mejor amigo, y por esa alteración de la conciencia disparas y matas. En estos casos se considera homicidio, se considera que la pena va a ser menor. Eso también existe en Perú. En Perú se llama homicidio bajo emoción violenta. Entonces, cuando tú veas que dicen manslaughter en primer grado, crimen pasional, la pena es menor. Por el contexto, por esa alteración de la conciencia de esa persona que decide realizar esa conducta, esa provocación a sus emociones. Después tenemos el verdadero manslaughter, que sería el homicidio involuntario, homicidio culposo, homicidio negligente o homicidio en segundo grado. Esto es por pura negligencia, pero una negligencia grave. La persona asume un riesgo, pero un riesgo injustificado, un riesgo tal que puede causar la muerte o un daño grave a la persona. Esto es simplemente negligencia. Entonces, esos son los distintos tipos de asesinato, murder y homicidio, manslaughter. El asesinato tiene 3 grados. Primer grado, premeditación. Segundo grado, intención. Tercer grado, ninguna de las dos. Pero tu conducta es tan peligrosa que evidencia un desprecio por la vida humana. Después tenemos manslaughter, que sería homicidio voluntario, crimen pasional, homicidio involuntario, negligencia o culpa. Lo que mucho también se podría dar, por ejemplo, en los accidentes de tránsito. Ahora, se está procesando, está detenido este ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, y se le está procesando por asesinato en tercer grado y homicidio involuntario o negligente. Obviamente la familia ya ha comentado y ha dicho que lo que le hubiera gustado es que lo procesen por un asesinato en primer grado. Lo que pasa es que esto sería muy difícil de probar también, ¿no? Aquí tenemos que probar. El fiscal ya en el proceso va a tener que probar. Si tú me dices asesinato en primer grado, vas a tener que demostrar la premeditación, que el policía al momento de detener ya tenía calculado matarlo. Lo que sí parece, por la gravedad del video, es un video realmente asqueroso, brutal, perturbador, y esto puede variar en el proceso, porque el fiscal podría pedir que se le procese y se le investigue por un asesinato en segundo grado, una intención. Oye, en el minuto 3 ya el sujeto estaba inconsciente. El sujeto antes del minuto 3 te decía, por favor, I can't breathe, no puedo respirar, mamá, mamá. Tú viste cómo le salía la sangre, me duele el estómago. Después del minuto 3 hasta el minuto 8, el sujeto estaba inconsciente y el policía seguía con su rodilla en el cuello. Eso escapa de toda negligencia, todo protocolo. Obviamente demuestra un claro desprecio por la vida humana, pero se podría argumentar bien una intención. De hecho, cuando viene la ambulancia, le toman el pulso a George Floyd y el policía sigue con su rodilla en su cuello. O sea, se podría argumentar, porque esto ya en el proceso penal el fiscal podría querer, vamos a denunciar y vamos a probar una intención. La pena sería más grave. Ahora, aquí hay algo que decir. Esto ha sucedido viernes 29 a la 1 de la tarde. El juez, el mismo abogado de este condado que está llevando este caso, dijo todavía no hay pruebas, todavía no hay medios probatorios para investigar. En Estados Unidos son muy exigentes con la causa probable. Oye, pero estaban los videos, estaba claro que 8 minutos rompe cualquier protocolo y muestra un claro desprecio. Pero bueno, por la presión de las personas que ha causado indignación mundial, ya se está procesando a esta persona, a este policía. ¿Qué pasa con el otro policía? Tou Thao. Pues bueno, el abogado que está a cargo del caso de George Floyd del condado de Hennepin,
Freeman, ha dicho que ahorita se están enfocando en el sujeto más peligroso, pero que también van a abrir una investigación contra los otros policías involucrados, especialmente este otro policía, Tou Tau, que es el que se ve en el video, que no hace nada por 8 minutos y más bien impide que los transeúntes se acerquen o ayuden a George Floyd, quien yace en el suelo. Algo importante que decir, los familiares de George Floyd, ¿qué pueden hacer? Tú tienes tu proceso penal, pero ellos pueden demandar una reparación civil contra la ciudad de Minneapolis. Y hay que recordar que en Estados Unidos los montos de reparaciones civiles son millonarios. En el año 2019, en esa misma ciudad, se demandó debido a que, en este caso, un policía negro había disparado contra una mujer blanca. Y los familiares, después que condenaron a este policía, en el año 2019, demandaron por 20 millones a la ciudad de Minneapolis. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si el video les pareció interesante, coméntenlo. Le invito a que se suscriban al canal y asimismo cualquier comentario es bien recibido. Gracias.